Este manga inicia con el sombrío calabozo del dragón plateado. Los guardias custodian una celda cuando de pronto una figura ardiente irrumpe en la penumbra, iluminando todo el lugar. Su sola presencia impone respeto al punto de que los guardias la reconocen de inmediato y, con su voz solemne, la llaman Su Majestad. La recién llegada es una joven de aura imponente, Rose Wise, la reina del dragón plateado. Con tono firme ordena a los guardias retirarse, pues desea hablar directamente con el prisionero. Al quedar a solas, Rose Wise entra en la celda con una sonrisa satisfecha. Frente a ella se encuentra un hombre encadenado y condenado. Con sarcasmo lo llama héroe mata dragones y burlándose le pregunta cómo se siente siendo un prisionero de la misma raza que antes cazaba. El hombre de nombre León responde sin mostrar emoción alguna: si pretende matarlo, que lo haga de una vez. Rose Wise sonríe con más amplitud, disfrutando de la escena. Le plantea si prefiere una muerte rápida o lenta, aunque pronto descarta la idea de matarlo de inmediato. Se acerca, le toma el rostro y evaluándolo con gesto juguetón, comenta que es un hombre fuerte y apuesto, aunque algunas cicatrices más realzarían su apariencia. Y acto seguido, usa una de sus afiladas uñas para hacerle cortes superficiales, dejando gotas de sangre que caen por el suelo. Entonces le propone unirse al clan del dragón plateado, pero León no se intimida y con una sonrisa desafiante le pregunta si realmente son dignos de su poder. La provocación enfurece a Rose Wise. Su mirada se endurece y con un rápido movimiento de su cola lo golpea con tal fuerza que rompe sus cadenas y lo lanza contra el muro. El impacto lo deja escupiendo sangre, bastante debilitado. La reina se acerca y sin compasión alguna presiona su pierna contra el abdomen de León, intensificando aún más el sufrimiento, y con voz cargada de desprecio le pregunta cómo se atreve a faltarle el respeto siendo un simple prisionero. Le recuerda que ya no es el gran héroe de antaño, sino un insecto fracasado, y se burla de sus sueños de erradicar a los dragones, además de asegurar que la historia nunca lo recordará. Con crueldad añade que, al no tener descendientes que lo venguen, su muerte marcará el final de su linaje. Aún así, León no se deja doblegar y con mirada firme le responde que no debe subestimar a los humanos. Esas palabras encienden aún más en furia a Rose Wise y con su cola lo envuelve el cuello y lo eleva del suelo. Él forcejea desesperado tratando de liberarse, pero sus esfuerzos son más o menos que inútiles. Apenas logra emitir sonidos de dolor mientras la presión aumenta en él, y en medio de la agonía León cierra los ojos y sorprendentemente se dirige a ella con un título que nunca había usado: Su Majestad. Este gesto arranca una sonrisa de satisfacción en la reina, quien con tono burlón le pregunta si acaso pretende suplicarle por su vida. Sin embargo, las intenciones de León son muy, pero que muy distintas. Con el poco aire que le queda, el prota abre los ojos y fija su mirada en Rose Wise, y con voz entrecortada le dice que ha cometido dos graves errores. La afirmación sorprende a la reina, que por un instante queda desconcertada. Antes que pueda responder, León continúa. El primero fue quedarse a solas con el más fuerte de los cazadragones, y el segundo y más importante fue probar su sangre. De repente los ojos de León se tornan completamente rojos y una energía oscura impregna el aire del calabozo. La reina, al mirarlo directamente, siente un cambio de inmediato en su propio cuerpo. Con un estremecimiento repentino, Rose Wise suelta a León y retrocede tambaleándose, incapaz de controlar la sensación que le invade. Arrodillada en el suelo, jadea con dificultad. Un calor abrasador recorre cada fibra de su ser, un ardor que jamás había experimentado. Su rostro se tiñe de un rojo intenso y aunque intenta disimular lo que ocurre, pronto se da cuenta de que aquello no proviene del ambiente del calabozo, sino de su interior. León, aún en el suelo y herido, lo observa con frialdad y con tono helado le advierte que lo que siente no es casualidad, que pasará el resto de su vida sumida en un dolor que destruirá su alma. Las palabras caen como sentencia, pero Rose Wise, aunque visiblemente afectada, no las acepta. Se muerde los labios con fuerza, tratando de resistir aquello que arde dentro de ella, y con un movimiento cargado de desesperación se lanza sobre el prota, empujándolo con fuerza contra el suelo de piedra. El impacto lo toma por sorpresa, dejándolo sin tiempo de reaccionar, y León, desconcertado, intenta comprender qué es lo que está pasando. Su técnica, la que había activado con su sangre, debería sumirla en un tormento de sufrimiento. Al observarla más de cerca, descubre que Rose Wise parece estar bajo el efecto de un hechizo distinto,
maldito, un embrujo de lujuria que se desató como reacción inesperada de su poder. Ha pasado una hora, la celda del calabozo se encuentra en completo desorden, las ropas esparcidas por el suelo son un reflejo claro de que ocurrió algo entre ellos dos. La reina despierta lentamente, los rastros rojizos en sus ojos se desvanecen poco a poco, desorientada se incorpora y observa a su alrededor, comprendiendo lo que acaba de suceder. Una mezcla de incredulidad y furia contenida invaden su rostro. Al girar la mirada hacia León lo ve recostado contra la pared, visiblemente agotado y herido. La memoria de las acciones que cometió contra su voluntad, según ella, la atraviesan como un puñal, y con un tono cargado de resentimiento y vergüenza lo llama maldito. Roswise, confundida y furiosa, encara al prisionero exigiéndole saber qué demonios le acaba de hacer. León, exhausto y con una voz apenas audible, respondió que utilizó la maldición de la sangre, una técnica prohibida que solo puede emplearse una vez en la vida. Explica que al probar su sangre ella quedó vinculada a su alma y que cuando él muera la maldición la condenará a un sufrimiento eterno. La reina escucha con incredulidad y su ira creciente a cada palabra. Lo acusa de mentir, porque si lo que dice es cierto, la maldición debería activarse tras su muerte, no antes. Sin embargo, con una mueca amarga admite que algo la dominó por completo, obligándola a hacer cosas que jamás habría imaginado con un humano como él. León, tratando de justificar lo ocurrido, le confiesa que todo fue un accidente. Creía que el único efecto sería un dolor insoportable al momento de activar la maldición. Con tono provocador le recuerda que en el clan de los dragones existe una regla sagrada: solo pueden tener una pareja en toda su vida. La reina lo mira sorprendida y León continúa con una frialdad cortante. Tras su muerte, la gran reina del dragón plateado no podrá buscar otro compañero ni tener descendencia, y pronuncia sus últimas palabras: vive el resto de tu vida con todo el odio que me tienes y con el dolor que te perseguirá para siempre. Esa es la maldición de un humano para ti. El eco de sus palabras se clava como un sello en el corazón de la reina. Poco tiempo después, Roswise vestía nuevamente su ropa habitual, pero en su rostro se reflejaba una profunda molestia. Incapaz de permitir que las cosas terminaran así, la reina del dragón plateado comenzó a conjurar un hechizo. Una energía brillante surgió de sus manos mientras, con tono desafiante, murmuraba hacia el cadáver de León que no sería tan fácil como él había pensado. Así parecía concluir la historia de León Casmon, el legendario héroe cazador de dragones. Desde temprana edad había mostrado una naturaleza implacable. A los 5 años mató con sus propias manos al feroz perro de un vecino, lo que atrajo la atención de un maestro cazador de dragones que decidió tomarlo como discípulo. A los 10 años inició su entrenamiento formal y a los 14 se graduó de la Academia Imperial de Cazadores de Dragones con las calificaciones más altas registradas jamás, convirtiéndose así en el estudiante más joven en lograrlo. A los 15 años entró al campo de batalla enfrentándose a dragones temibles. Su valentía y habilidad permitieron al imperio recuperar vastos territorios y conquistar innumerables victorias. Gracias a ello se ganó el título de héroe cazador de dragones más fuerte. Sin embargo, su leyenda terminó abruptamente cuando fue capturado por los dragones de esta oscura historia. Habían pasado ya 2 años desde aquel fatídico día. Entonces León despertó de forma repentina con un grito ahogado. Se encontraba sentado en una cama sorprendentemente cómoda. Su rostro pálido reflejaba confusión mientras la memoria de lo vivido regresaba con crudeza. Al observar a su alrededor notó que el lugar en el que estaban era completamente desconocido. La habitación brillaba con una luz cálida y estaba decorada con delicadeza. Mientras intentaba comprender dónde se encontraba, una puerta cercana comenzó a abrirse lentamente y de ella emergió una pequeña figura, una niña de cabello negro con mechones blancos y ojos azules radiantes. Su sonrisa irradiaba ternura y alegría al verlo despierto. León, al contemplarla, no pudo evitar conmoverse por la dulzura y pureza de su expresión. Su mente divagó, convencido de que había llegado al cielo tras su muerte. Se dijo a sí mismo que debía haber contribuido tanto a la humanidad que ahora le habían recompensado con una habitación divina y que aquella pequeña era un ángel legendario. Con asombro la señaló y murmuró: «¿Eres un ángel?». La niña lo observó con curiosidad y sin comprender preguntó qué era un ángel. León, aún deslumbrado, no supo cómo responder. Solo inclinó la cabeza con una sonrisa, convencido de su teoría celestial, y con voz amable le preguntó cuál era su nombre. La pequeña, educada y obediente, respondió con dulzura que se llamaba Moon. El corazón de León se llenó de alegría al escucharla y con una sonrisa sincera le dijo que su nombre era muy bonito, aunque
que no pudo evitar preguntarse por qué su cabello tenía esa extraña combinación. Moon explicó con entusiasmo que su madre le había puesto ese nombre, diciéndole que significaba luna. Aquel comentario despertó una nueva curiosidad en León, quien se sorprendió de reflexionar que incluso los ángeles podrían tener madre. Intrigado, se presentó a sí mismo como León Casmon. La pequeña lo miró con ojos brillantes y con una expresión animada respondió que su nombre significaba lo mismo que el de un animal. León quedó desconcertado y de inmediato preguntó quién le había enseñado eso. Moon, radiante y con orgullo, contestó que es su madre. Cada revelación dejaba a León más sorprendido y la curiosidad lo consumía, así que con cautela preguntó a la pequeña quién era su madre. Moon, con una sonrisa dulce que irradiaba inocencia, respondió que su madre se llamaba Rose Wise. El nombre cayó sobre León como un relámpago y su cuerpo se tensó, incapaz de procesar lo que había escuchado. Balbuceando, trató de conectar las piezas y con voz quebrada murmuró que si su madre era Rose Wise, entonces ¿quién sería su padre? Y antes de que pudiera terminar la frase, Moon lo interrumpió con entusiasmo y con alegría desbordante exclamó que él era su papá. Emocionada, anunció que su mamá había llegado. El corazón de León se tensó de inmediato, giró la cabeza y vio a la figura de Rose cruzar el umbral, envolviendo a Moon en un cálido abrazo. La niña radiante le dijo a su madre que su papá finalmente había despertado. La reina fijó sus ojos en León y con una sonrisa serena le respondió que sí, que por fin había abierto los ojos, y lo llamó por su nombre con una voz cargada de intenciones ocultas. Moon, todavía abrazada a su madre, preguntó emocionada si estaban felices de que su papá estuviera despierto, asegurando que lo habían visitado todos los días mientras dormía. Rose Wise, sin apartar la mirada, respondió que sí, que estaba muy feliz. Rose Wise acarició con ternura la cabeza de Moon y le pidió que saliera a jugar. Le explicó que necesitaba hablar a solas con su padre y la pequeña se marchó sin cuestionar nada. Aprovechando el momento, León le enfrentó de inmediato y le preguntó sin rodeos si Moon era realmente su hija, y la reina, sin apartar sus ojos de los de él, respondió con calma que sí, que la niña era de ellos, y mientras hablaba comenzó a acercarse lentamente, cerrando la distancia con pasos seguros, y con un movimiento de su cola cerró la puerta tras ella. León, confundido, no entendía cómo algo así había podido ocurrir. Con miles de preguntas en su mente, le exigió saber por qué había decidido tener al bebé, y tampoco comprendía por qué lo había salvado. Y fue entonces cuando la reina le preguntó si todo aquello fue una tortura para él. León sabía que no podía evadir la pregunta y tras un silencio respondió que sí lo fue. La respuesta hizo reaccionar de inmediato a Rose Wise. Sin dudarlo, envolvió una de sus piernas con su poderosa cola y lo derribó sobre la cama, dejándolo completamente inmovilizado. El ambiente se cargó de mucha tensión y en un silencio intimidante, Rose Wise subió sobre la cama y se colocó encima de él. León, nervioso e inmovilizado bajo el peso de Rose Wise, logró reunir el balón para preguntarle qué planeaba hacer con él. La reina no respondió, pero en su lugar se inclinó aún más sobre su cuerpo y sin cuidado alguno comenzó a arrancarle la ropa. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz firme y cargada y le informó que iba a marcarlo con el símbolo exclusivo de los dragones. Al comprender el significado de esas palabras, León intentó resistirse y le pidió con desesperación que se detuviera, pero la reina ignoró sus súplicas. Colocó su mano en el pecho de León y con un destello de magia grabó sobre su piel la marca. La dragona lo miró con satisfacción y con una sonrisa maliciosa le declaró que a partir de ese momento sería su prisionero. Además, añadió que jamás podría escaparse de ella en vida. Y para rematarlo, le dijo que los humanos ahora lo despreciarían cuando supieran que portaba ese símbolo. León permaneció en silencio. En su interior entendía que Rose Wise había ejecutado un plan perfecto para encadenarlo a ella y destruir por completo su reputación en el mundo humano. Sintiendo el ardor de la marca sobre su pecho, no pudo evitar preguntar por qué había decidido llegar tan lejos. Y la reina dragona, acercando su rostro al suyo, le respondió con una frialdad perturbadora que esa era precisamente la razón, que quiere que su vida quede marcada y que viva bajo su control para ser humillado una y otra vez. Más tarde, León escuchó como Rose Wise proclamaba ante los suyos que su esposo ya había despertado. Para él aquello resultaba absurdo y ridículo, especialmente al ver a las sirvientas dragonas hablar sin filtros. El recuerdo de la noche anterior lo llenó de enojo. La reina lo había exprimido sin piedad durante todo el día y la noche, llevándolo al límite y dejándole marcas visibles en todo el cuerpo, con ojeras marcadas y un profundo
profundo cansancio reflejado en el rostro, León juró que no permitiría que ella lo convirtiera en un juguete. Decidido escapar de su trágico destino, se dirigió hacia la entrada del reino de los dragones, pero ayer descubrió que estaba custodiada por 4 dragones, lo que hacía imposible salir por ella. Se sorprendió entonces de la escasa presencia de los guardias en todo el santuario en general. Recordaba que hacía 2 años el lugar estaba fuertemente vigilado y ahora en cambio reinaba un silencio inquietante. De repente una extraña sensación recorrió su interior, giró su cabeza y descubrió algo sorprendente. En una de las paredes había un pequeño agujero parcialmente oculto y al acercarse se dio cuenta que conectaba directamente con la salida. Aunque las dudas lo consumían, León comprendió que no podía permitirse pensar demasiado y corrió hacia él. Y ahora sus pensamientos se centraban en Rosewise, a quien llamó para sí mismo la madre dragona pervertida. Pensó que al menos ya no tendría que verla más ni sufrir sus humillaciones, pero un amargo pesar lo atravesó de repente. No podía volver a ver a la pequeña Moon, la hija que ambos compartían, y en silencio deseó que su madre dragona cuidara bien de ella y la guiara para convertirse en una buena niña. Y en otro lugar, en un balcón, Moon observaba con curiosidad y sorprendida notó a lo lejos que su padre había gateado por un agujero para huir, y señalándolo con inocencia le dijo a su madre que su papá estaba escapando. Rosewise, descansando en una camilla, sonrió al escucharla y muy intrigada preguntó cuándo traerían a su padre de vuelta. La reina con un tono suave pero firme corrigió a su hija, pues no se trataba de traer como si fuese una mascota, sino atraparlo de nuevo, dejando en claro que era un simple juguete. Mientras tanto, León seguía corriendo sin descanso por el bosque, convencido de que si cruzaba las montañas alcanzaría la frontera humana. Se animó al mirar atrás y ver que nadie lo estaba siguiendo, pero entonces un estruendo en el aire lo alertó y vio en el cielo como un dragón plateado descendía a toda velocidad. Era nada más y nada menos que Rosewise en su forma dragón. Intentó huir, pero ella lo alcanzó fácilmente, bloqueándole el paso con su imponente forma, y con voz ensordecedora le exigió que dejara de hacer tonterías, revelando que todo lo que pasó antes, ya saben, no guardia ese agujero, era un plan de ella. León, nervioso, admitió que sospechaba que era una trampa, pero no tenía otra opción. Sin embargo, jamás imaginó que lo atraparían tan rápido. La reina lo miró fijamente y le preguntó qué pensaba ganar regresando a la tierra de los hombres, recordándole que ahora llevaba la marca de los dragones. Enfurecido, León le gritó que empezaría de nuevo como un hombre común y que preferiría 1000 veces eso antes que seguir siendo su prisionero y víctima de sus caprichos. Ella, cansada, lo mandó a callar, extendió sus alas y con un batir poderoso levantó una onda de viento que lo dejó suspendido en el aire. La reina dragona lo elevó hasta el cielo y aunque León gritaba desesperado, se preguntaba dónde era que lo llevaba, y ella respondió con calma que, ya que deseaba tanto volver, lo llevaría exactamente a donde quería. Y 3 horas después de vuelo, regresaron a las cercanías de la ciudad fronteriza del imperio. Desde las alturas, Rosewise lo soltó dejándolo caer en picada, pero para su fortuna la caída no resultó fatal, aunque su cuerpo quedó bastante machacado, y cuando se levantó observó el lugar que Rosewise había elegido para aterrizar. Con sorpresa vio a lo lejos una ciudad humana mucho más cerca de lo que había imaginado. Aquello lo desconcertó, jamás imaginó llegar tan rápido al territorio de los hombres, y con esperanza fijó su vista en la ciudad soñando con escapar y comenzar una nueva vida, cuando de repente Rosewise lo interrumpió para confirmarle que lo que veía era real. La reina apareció en su lado y León, con lágrimas en los ojos, respondió que esa ciudad despertaba en él recuerdos y emociones profundas, y con una sonrisa maliciosa, la reina le preguntó si al ver ese lugar tan familiar no deseaba cruzar de inmediato y volver a su mundo, pero sus palabras activaron algo más. León sintió un calor extraño en el pecho, la marca impuesta por la dragona comenzó a brillar, retrocedió con el rostro contorsionado por la rabia y Rosewise explicó con calma que le olvidó mencionar algo. Cuando dos personas llevan la marca de un dragón, si una de ellas desea intimidad, la marca reaccionará como está ocurriendo en ese momento. Y con una mirada sugerente se inclinó hacia él preguntándole si su cuerpo ya se sentía caliente, y añadió que solo había una forma de aliviar esa sensación. León le preguntó si en serio pensaba hacerlo ahí, tan cerca de la ciudad humana, y Rosewise afirmó que sí, que lo había traído precisamente para que entendiera la verdadera humillación. Enfurecido, León replicó que todo aquello era una tontería y que jamás perdería la esperanza de volver a su mundo. Rosewise lo miró en
en silencio, con la boca entreabierta, y luego soltó una pequeña risa. Comentó que estaba bien que siguiera con su esperanza de humano ingenuo, pero mientras tanto no cesaría de someterlo a sus torturas cariñosas. Nos movemos unas horas más adelante, ya entrada la noche y todavía cerca de la ciudad. Roswell se mostraba feliz y satisfecha mientras se vestía tras lo ocurrido. En contraste, León lloraba exhausto y traumatizado detrás de ella. Con una sonrisa, la reina le dijo que su actuación de momento había sido increíble y que la dejó completamente feliz. Mientras se acomodaba en tono coqueto, añadió que sería bueno regresar cada mes a ese mismo lugar cerca de la frontera humana. León, enfadadísimo, se alejó gritándole que lo único que le importaba era exprimirlo hasta la última gota, llamándola dragona pervertida. Ella rió suavemente y respondió divertida que lo había descubierto, y acto seguido desplegó sus alas plateadas y con una mirada fría y seria sentenció que era hora de marcharse porque su preciosa hija los estaba esperando en casa. Antes de partir, León levantó la voz y le pidió a Roswell que esperara un momento. Intrigada, la reina se detuvo y lo miró con curiosidad. Además, con firmeza él declaró que como cazador de dragones no permitiría que él lo arrastrara de vuelta como una simple presa. Como había hecho antes, aseguró que regresaría a pie sin importar cuánto tardara. Así que Roswell arqueó una ceja divertida, burlándose, y le recordó que el trayecto que ella le tomaba 3 horas volando, a un humano le costaría al menos 10 días o incluso 2 semanas caminando. León, sin perder la determinación, replicó que no subestimara a los humanos y menos a un cazador. Así pues, la reina guardó sus alas y con una sonrisa desafiante comentó que le encantaría ver cuánto tiempo resistiría. El camino se volvió pesado y León avanzaba hacia el reino del dragón plateado con paso firme, pero su rostro evidenciaba el cansancio, sudaba y su respiración se volvía cada vez más agitada. Finalmente se detuvo a recuperar aliento, pero la tregua duró poco. Una presencia detrás de él lo obligó a girar y era Roswell, observándolo con una sonrisa de mezcla entre diversión y desafío. Intentaron discutir, pero un ruido entre los árboles interrumpió el momento. Eran cascos de caballo y el tintineo metálico de armaduras. El cazador lo reconoció de inmediato. Se trataba del ejército de cazadores de dragones. Una chispa de esperanza iluminó su mirada. Quizás aquellos hombres podían ayudarle a liberarse de la dragona que lo atormentaba. Sin embargo, al dirigir la vista hacia Roswell, notó el cambio en su semblante. La reina dragona había adoptado una expresión de hostilidad total y su sola presencia irradiaba un aura intimidante que heló la sangre del león, y comprendió al instante que si intentaba involucrar a los soldados, ella no dudaría en aniquilarlos. Mientras tanto, uno de los caballeros ordenó detener la marcha. Los soldados se aproximaron observando la extraña pareja y preguntándose si estaban perdidos. León, consciente del peligro, trató de mantener la calma y forzó una sonrisa tensa y negó cualquier problema, alegando que simplemente estaban de paseo. Se presentó como Walker, capitán del escuadrón 47 del ejército imperial de cazadragones, teniéndole una mano al león. El cazador hizo todo lo posible para mantener una actitud serena, a pesar de sentir la furia de Roswell ardiendo justo detrás de él, y con una excusa rápida declinó la oferta. Sin embargo, antes de retirarse, Walker observó con atención el rostro del león, algo que en él resultaba familiar. Las palabras tomaron por sorpresa al león, que no esperaba ser reconocido, pero la reacción más peligrosa vino de Roswell. Al percatarse de que el caballero estaba a punto de identificarlo, la reina dragona decidió actuar antes de que algo comprometedor ocurriera. León observó alarmado como Roswell comenzaba a canalizar un hechizo con la clara intención de exterminar al caballero Walker sin piedad. Comprendiendo que debía detenerla antes de que ocurriera una masacre, actuó de inmediato y sin pensarlo 2 veces tomó la mano de Roswell en plena canalización, interrumpiendo el flujo mágico, y aprovechando el contacto se acercó más a ella hasta quedar en una posición comprometedora. La reina dragona quedó desconcertada por la repentina cercanía, y esa distracción también desvió la atención del caballero. Con serenidad, León explicó al soldado que debía estar confundido, pues su rostro era común. Para reforzar su excusa, añadió con un toque de humor que incluso su propia esposa a veces lo confundía, mirando a Roswell con complicidad improvisada, logrando
intentando sostener la mentira. Aún sorprendida, la reina dragona permaneció inmóvil mientras León le susurraba al oído. Si le ayudaba a salir de esa situación sin incidentes, él aceptaría regresar volando con ella sin más resistencia. Y Rosewise captó todo. Con rapidez adoptó una actitud cariñosa, acercándose más y comportándose como si fueran una pareja real. Aquella demostración de afecto disipó cualquier sospecha en Walker, quien sonrió y se disculpó por la interrupción. Convencido de su historia, se despidió asegurando que no molestaría más su romance, subió a su caballo y se marchó junto a su escuadrón. Cuando el silencio volvió al bosque, Rosewise frunció el ceño y con tono ácido le preguntó por qué había intentado abrazarla. León, aún sorprendido por lo ocurrido, soltó su mano de inmediato y dio un paso atrás. La reina suspiró, recordándole que había sido inteligente al no pedir ayuda al caballero, pues de lo contrario todo habría acabado de la peor manera. Sin embargo, su voz cambió rápidamente de matiz. Con serenidad dejó en claro que, aunque tuvieran una hija en común, eso no la convertía en su esposa. León replicó al instante, afirmando que él tampoco tenía ninguna intención de ser su esposo. La tensión entre ambos hizo evidente como agua y aceite. Rosewise, sonrojada por un instante, decidió cortar el momento dándole la espalda y recuperando su actitud altiva. Sin voltear, le indicó que era hora de seguir el camino, pues aún quedaba mucho por recorrer. Pero justo cuando avanzaban, un ruido la hizo detenerse. León se había desplomado en el suelo. La dragona giró y lo vio tendido sobre el pasto, con el rostro contraído por el dolor. En su mano había una gran quemadura que palpitaba con un sufrimiento intenso y su cuerpo ya no resistía más. Rosewise lo observó con extrañeza, preguntándose si realmente había sucumbido simplemente a la fragilidad humana. Suspira con un tono condescendiente, declarando que los hombres eran absurdamente débiles. Sin más opciones, decidió actuar. Una aura plateada envolvió su cuerpo y en pocos instantes su figura humana desapareció, dando paso a su imponente forma de dragón. Con precisión y cuidado, utilizó sus fauces para levantar al león y colocarlo sobre su lomo. Y con un fuerte batir de alas ascendió en el cielo nocturno. El horizonte comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, anunciando el amanecer. El viento acariciaba sus escamas mientras Rosewise reflexionaba en silencio, interpretando este evento como una señal de que el león finalmente se había rendido. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba iluminando el reino de los dragones, León despertó en una de las estancias del lugar. Un dolor persistente punzaba en su cabeza y se llevó la mano a la frente, tratando de recordar cómo había llegado ahí. Antes de aclarar sus pensamientos, escuchó pasos pequeños que se acercaban y no era ni más ni menos que Moon, que con una sonrisa radiante y desbordante de felicidad corrió hacia él. León abrió los ojos, aún confundidos, devolviendo a Moon una mirada desconcertada mientras intentaba procesar todo lo ocurrido. Se preguntaba aturdido cómo había llegado hasta aquel lugar. Moon, llena de entusiasmo infantil, respondió con total inocencia que Rosewise la había traído de vuelta, y de inmediato su imaginación lo traicionó. Se vio a sí mismo cargado en las fauces de la imponente dragona plateada, transportado como una simple presa capturada. Antes de que esos pensamientos lo dominaran, algo llamó su atención. Su mano estaba cuidadosamente vendada, justo donde había sufrido la herida la noche anterior. Confundido, León examinó el vendaje y no pudo evitar preguntarse quién lo había tendido. Moon, sujetándole la mano con bastante dulzura, reveló con orgullo que había sido ella misma quien lo había curado, y su sonrisa radiante era prueba de la pureza y ternura con la que lo había hecho. León quedó atónito. Recordó lo que había escuchado en su juventud. Los estudiosos siempre aseguraban que los dragones eran criaturas violentas desde pequeños, marcados por la sangre y la hostilidad, pero Moon, en cambio, desafiaba todo lo que él había creído. Esto llevó a León a cuestionarse. ¿Su ternura provenía de ser mestiza entre humanos y dragón, o acaso los expertos estaban equivocados? Se inclinó hacia Moon con una cálida sonrisa y le acarició la cabeza. Le dijo con firmeza que era adorable y bondadosa, sin embargo, añadiendo en voz baja que no debía volverse como su madre. Antes de que pudiera continuar, una voz interrumpió la escena. Era Rosewise. Estaba de pie en la entrada, observándolos con una mezcla de curiosidad y un leve atisbo de molestia, clavando sus ojos en León. Preguntó con frialdad qué tenía de malo que su hija fuera como ella. Tratando de mantener la calma, desvió la mirada y murmuró torpemente que no había dicho nada. Moon, notando la presencia de su madre, levantó la mano vendada de León con orgullo y explicó con una gran sonrisa que había hecho la curación tal como se lo había enseñado. Rosewise, seria e inmutable, simplemente asintió y respondió que eso era exactamente lo que debía hacer. La niña, sin desanimarse, mantuvo
su radiante sonrisa y afirmó que estaba bien. León, observando aquella interacción, no pudo evitar sorprenderse. Para él, Rose Wise era demasiado estricta y fría, incluso con su hija. Tratando de aliviar la tensión, León se agachó junto a la pequeña y le acarició suavemente la cabeza. Luego, con una sonrisa cómplice, le propuso un juego, que fuera a esconderse en el jardín mientras él contaba hasta 100 para después buscarla. Moon, emocionada, soltó un gritito de alegría y le preguntó si realmente jugarían a las escondidas con ella. León, llevando una mano a su pecho como si hiciera una solemne promesa, aseguró que sí y añadió que él no era como su madre. Con entusiasmo desbordante, la niña salió corriendo de la habitación llena de emoción. León la observó mientras desaparecía por el pasillo y su objetivo se había cumplido: quedarse a solas con la reina dragona. Tan pronto como Moon se alejó, el semblante de León cambió por completo. Su expresión se tornó seria y sin contenerse alzó la voz para confrontar a Rose Wise. La reina lo miró sorprendida por aquel repentino cambio de actitud. Con determinación, León se puso de pie y le reprochó duramente la manera estricta e inexpresiva con la que trataba a Moon. Rose Wise, sin perder su compostura, se sentó tranquilamente y respondió con frialdad que esa era la naturaleza de los dragones. Desde pequeños debían ser criados con disciplina, pues solo así podrían convertirse en guerreros fuertes. Para ella, aquello era inevitable. La respuesta solo avivó la furia del prota. Con firmeza le señaló que Moon no era completamente un dragón y que además era increíblemente adorable. Rose Wise, imperturbable, replicó que llamar a un dragón adorable era un insulto para su raza. Ante esto, una leve sonrisa se dibujó en el rostro del prota. Sin pensarlo mucho, añadió que Rose Wise también era bastante linda y adorable. La reacción de la dragona fue inmediata. Sus ojos se llenaron de furia y en un movimiento brusco lo tomó de la ropa y lo acercó con fuerza hacia ella. Con voz firme y un grito contenido, le recordó que no era más que un esclavo destinado a soportar su ira y que no debía creerse demasiado. León, aunque nervioso, no retrocedió ni respondió. Se limitó a sostener su mirada. Aquella calma desconcertó a Rose Wise, que suavizó un poco su expresión. Antes de irse, ella se inclinó hacia León y con un tono más bajo le confesó algo inesperado. Moon le agradaba mucho. Aquellas palabras lo estremecieron, aunque trató de no mostrarlo. Tras la charla, León salió del jardín caminando entre las flores. No pudo evitar quejarse en voz baja recordando las palabras de Rose Wise. Para un cazador de dragón como él, encargarse de cuidar niños era una humillación. Sin embargo, recordó que estaba justo en medio de un juego de las escondidas con Moon. Fue entonces cuando notó una silueta tras una de las estructuras del jardín. Desde ahí, Moon lo observaba a la distancia. León, divertido, pensó que su hija era demasiado inocente si creía que podía esconderse detrás de un simple pilar sin ser descubierta. Y siguiendo con el juego, la señaló con entusiasmo y gritó que la había encontrado. Pero el ambiente cambió de repente. Moon no reaccionó como esperaba. Permanecía inmóvil e inexpresiva. Un incómodo silencio los envolvió. Preocupado por la inusual actitud de su hija, León intentó disculparse, explicándole que había tardado porque estaba ocupado con Rose Wise. Pero antes de que pudiera terminar, Moon salió corriendo sin decir una sola palabra. Alarmado nuevamente, León gritó su nombre y corrió tras ella, preguntándole qué ocurría. Sin embargo, al llegar a una esquina del jardín, la perdió de vista. Solo alcanzó a ver la punta de su cola desaparecer, como si se hubiera desvanecido por arte de magia. Trató de calmarse pensando que quizás Moon estaba molesta por simple disgusto, como solían estarlo los niños, y atribuyó la situación a los caprichos de su edad, pero no pudo evitar sentir algo extraño en todo aquello. Mientras reflexionaba, una presencia detrás de él lo hizo gritar. A su sorpresa, vio a Moon acercándose nuevamente, esta vez con una gran sonrisa. Antes de que pudiera reaccionar, la pequeña saltó sobre él, lo abrazó con fuerza y le dijo que al fin lo había atrapado. León, sorprendido y aún desconcertado, le preguntó por qué había salido corriendo sin decir nada. Moon respondió a León con total confusión. Con gesto inocente aseguró que no entendía de qué hablaba, pues él nunca la había encontrado. Las palabras de la niña dejaron a León completamente pálido. Si nunca había encontrado a Moon, entonces ¿a quién había visto en el jardín? Antes de que se hundiera en sus pensamientos, Moon tiró de su brazo con entusiasmo y le dijo que quería mostrarle algo. León, aún perturbado, decidió seguirla, pero desde la distancia una segunda figura infantil idéntica a Moon observaba en silencio. No dijo nada, limitándose a seguirlos
con la mirada. Pasado el extraño suceso, el ambiente recuperó la calma. El murmullo del agua se mezclaba con el tarareo alegre de Moon, que dibujaba con sus crayones. Con un gesto de determinación apretó el puño y se prometió a sí mismo que un día la liberaría de las garras de Rose Wise para llevársela lejos y vivir juntos una vida plena. En ese momento Moon corrió hacia él y con entusiasmo para mostrarle su dibujo. Era un retrato familiar. En él aparecían Rose Wise, Leon, Moon y una figura adicional. Leon, sorprendido, preguntó por qué había dibujado a dos niñas, y sin titubeos Moon respondió que se trataba de su hermana. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Si te está gustando, no olvides de dar tu like, un comentario, suscribirte para ver todos los videos y además ver estos dos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.